Hola, bienvenidas y bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. Déjenme decirles que estoy bien contento y bien emocionado y bien feliz de tenerlos y tenerlas por aquí en esta nueva faceta de lo que es y será Charla Legal. Y estoy por aquí para dejarles los típicos mensajitos. El primero es que este espacio debe ser escuchado por mayores de edad y en caso de no serlo, te recomiendo que lo escuches bajo la supervisión de un adulto. Recuerda que todo lo que aquí se dice es responsabilidad de sus autores y no compromete ni al podcast ni a nuestros patrocinadores. También ten presente que en ningún momento buscamos brindar asesoría, por lo cual siempre te recomendamos que si necesitas algún tipo de asistencia legal, la busques. Y por último, todas sus opiniones las pueden dejar en los comentarios, pero siempre les pedimos que sean desde el respeto, estén o no estén de acuerdo con algo que se diga aquí. Nos estamos esforzando bastante en construir una comunidad segura, un espacio donde todos puedan ser escuchados y todas las opiniones se puedan dar a conocer. Pero este es un trabajo que hacemos juntos. Sin más, y los dejo para que se escuchen el episodio de hoy. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Estamos por aquí de vuelta con un set temporal por ahora mientras estamos haciendo todo lo de esta transición. Sé que si usted viene de ver el episodio 99, pues va a saber un poquillo ahí como de lo que le estoy hablando, y si usted me sigue en las redes sociales, pues habrá dado cuenta que hace bastante tiempo que grabamos el último episodio en el set que nos estuvo acompañando durante tanto tiempo y el cual sé que tanto ustedes como yo le guardan mucho cariño, pero estamos preparando algo bien bacano, pues para lo que viene también para el podcast. Como siempre, pues para mí es un placer tenerlos acá, tenerlos en un nuevo episodio, estar ahí retomando un poquito también como el hábito pues de grabar. Y para el día de hoy tengo una súper invitada con la cual vamos a hablar de un tema que ustedes saben que a mí me gusta mucho, que me parece bien interesante, que es el tema de inteligencia artificial, todo ese tema de implicaciones, cómo se ve, cómo se percibe un poquito, pues sobre todo en el área nuestra, en el área de los abogados. Y la invitada con la que vamos a conversar de todo esto, pues la tenemos acá. Ella es Daniela Mesa. Dani, bienvenida a Charla Legal. De verdad, qué nota que estés acá, que hayas aceptado la invitación. Y pues nada, bienvenida a Charla Legal. No, Jordan, gracias a ti, gracias a Charla Legal y a ti por la invitación. Estoy muy contenta y muy emocionada porque este es el primer podcast en el que voy a hablar. Entonces me parece súper bacano que además sea contigo. Me parece genial Qué nota, que pero podamos hablar de este tema. ya habías escuchado Charla Legal o todavía no? Sí, sí, ya te había escuchado, sobre todo te había visto en TikTok, como Ok. que ya últimamente uno es como más adicto al contenido que es como más inmediato, más corto, que uno no ve a veces como todo el contenido completo, pero empecé viéndote en TikTok y ya después como que te empecé a ver en YouTube, sobre todo por una chica que es abogada también, que es bastante como viral en redes sociales, que tú entrevistaste, ahorita no me acuerdo bien del nombre de ella, pero ahí sí te encontré y ahí en adelante pues ya fue el gancho. Qué Entonces bueno. estoy súper contenta de estar acá, o sea, se me hace como muy loco. Sí, Ah, qué bueno, qué bueno, gracias. qué bueno. Bueno, pues Dani, acá tenemos una tradición en el podcast y pues me gusta que el invitado se presente, le cuente a la gente, a mi comunidad, pues quién es, a qué se dedica, qué anda haciendo, como para y dar como esa parte introductoria a lo que vamos a conversar durante el día de hoy. Entonces, pues adelante, cuéntanos un poquito, pues, quién es Daniela Mesa y qué hace. Bueno, Daniela Mesa, ¿quién es Daniela Mesa? Toda trascendental esa pregunta. Daniela Mesa es una samaria que vive en Bogotá hace 6 años. Yo estudié Derecho, claramente aquí estamos. Soy abogada. En este momento estoy trabajando en la Superintendencia de Industria y Comercio. Digamos que toda esa iniciativa de las que les voy a contar un poco y la que vamos a estar hablando en el podcast sobre mi obsesión con la inteligencia artificial nace en el posgrado que estoy haciendo y que si Dios quiere ya voy a terminar porque ya la tesis me la aprueban en estos meses y ya en mayo termino materias, entonces estoy haciendo una maestría en Derecho Comercial y bueno, básicamente soy una mujer bastante intrépida, soñadora, muy loca porque me monto en unas causas o en unos temas que me obsesionan y después me empiezan como a llevar a diferentes partes, como hablábamos ahorita antes de empezar, como que empieza un proyecto o una iniciativa y uno dice, bueno, hasta dónde me vaya llevando como
esta situación y de repente empieza a resultar y empiezan a salir muy bien como esos proyectos. Entonces ahorita pues Daniela Mesa está trabajando, es hija, es amiga y pueden contar conmigo para lo que sea. Me encanta la música, me encanta hablar, me encanta leer y las series y las películas. Ajá. Y bueno, ahorita estoy emocionada con todo este tema de la inteligencia artificial y incursionando en el emprendimiento, pues porque yo estaba como muy modo, soy abogada, trabajo en una entidad pública y bueno, tengo un trabajo estable y de repente empezó a surgir como toda esta curiosidad con la IA hace 2 años, empecé a ver una necesidad muy grande y bueno, ahorita ya estoy haciendo capacitaciones universidades, a empresas. Ya estoy empezando como a intentar hacer contenido que te admiro bastante y admiro a todas las personas que lo hacen porque no es fácil y sobre todo no es fácil cuando tú estás haciendo otras cosas, estás trabajando, estás estudiando y hacer el contenido no es fácil y uno no sabe y la edición y el video y toda la cuestión. Entonces como que explorar eso y arriesgarse a uno exponerse de esa forma es algo bien interesante. No es fácil, pero yo creo que vale la pena y el que sienta como esas ganas, de verdad, hágalo porque no pierde nada intentándolo. Y no, total. Pero sí. Pues Dani, tú nos contabas que eres abogada, ¿sí? ¿Dónde estudias derecho? ¿Cómo te va en la Sí, carrera? ¿Qué tal un poquito como esa sensación sí. mientras estabas pues cursando tu etapa pues de estudiante? Bueno, pues mi historia con la universidad es bien particular porque yo empecé la universidad en Barranquilla, estoy en la Universidad del Norte, pero yo estaba obsesionada con la Universidad Javeriana. Siempre he sido Ok. como una persona muy de que me fijo una meta y Dios mío, o sea, hago todo por conseguirlo y hago de todo y si no se puede, igual intento, intento. Y entonces yo entré a la Universidad de La Sabana, pero un tío me dijo como no, pero no puedes vivir por ahora conmigo, entonces pues Ujú, empieza en la norte y miramos a ver si más adelante puedes hacerlo en la sabana. Bueno, para hacerte el cuento un poco más corto, yo termino haciendo un intercambio en la Universidad de La Sabana. Yo soy ujú, estudiante ICETEX y yo pues tengo este tema de que a mí me financiaron toda la carrera, un porcentaje importante de la carrera con ICETEX. Entonces cuando yo hice el traslado de la universidad, eso fue una locura. Entonces a veces me decían que sí, que no. A mí el derecho me gustó, desde que la vi como carrera, como una oportunidad, fue muy chistoso porque mi familia, mis tíos son abogados y fueron como, no, te estudias derecho, por favor, estudia otra cosa, haz otra cosa ok. con tu vida. Y entonces, y es muy chistoso porque yo empecé diciendo como, no, yo quiero ser bióloga, bióloga, bióloga marina, porque mi papá es buzo, entonces yo decía, no, bióloga marina, y después ingeniera ambiental, y después una cosa me llevó a la otra. Y en Barranquilla estudié en un colegio donde alfabetizábamos mucho en zonas como en el suroccidente de Barranquilla y demás. Empecé Ujú, a sentir una necesidad como de ayudar en ciertas causas y me di cuenta que el derecho me estaba dando herramientas como estudiante, como ciudadana. Y dije como, me gusta. Aunque mi familia me dice, no vayas por ahí, yo me fui. Entonces empecé en la norte, llegué a la sabana contra todo pronóstico, pero contra todo pronóstico, cuando te digo era que al final hubo un momento en donde me quedé sin la sabana y sin la norte, porque no tenía el aprobado de ICETEX, e igual yo esperé, o sea, yo dije como, bueno, le dije a la norte que no, y estuve como una semana esperando a que ICETEX me confirmara, y ICETEX finalmente me confirmó y bueno, pasaron un montón de cosas locas porque yo le quedé debiendo a la Universidad de La Sabana Plata la homologación. Entonces me esforcé mucho por sacar adelante ese tema de la plata, de la homologación. Y yo me quedé con un compromiso, ellos me dijeron al final del semestre te toca pagar. A mí me dijeron en mi familia como, bueno, tú te metiste en esta vaca loca, tienes que conseguir la plata. Y todo esto me terminó llevando a una pasión que era la propiedad intelectual. Entonces esto para decirte que yo estaba con una pareja que estaba en el mundo audiovisual y le encantaba y entonces yo me metí en esa película y él hacía rodajes y yo lo acompañaba en los rodajes y entonces empecé a involucrarme con el tema del derecho. Terminé en un concurso, yo no sabía cuál era el premio del concurso, no tenía ni idea, o sea, ni idea. Yo siempre a todo le he dicho que sí. En la vida, todas las oportunidades que se me han presentado, yo digo, pues sí, hay que prepararnos y hay que hacer lo que toque hacer de una, pero ¿por qué no intentarlo? Sí, entonces pues imagínate, yo debía como 6 millones de pesos a la universidad. Eso fue como antes de pandemia. Y entró este concurso, fue muy chistoso porque mi amigo de la universidad y yo
no teníamos ni idea del premio, no sé por qué nunca vimos como en la convocatoria eso, además porque nosotros siempre pensamos que no íbamos a llegar lejos. Mm, Y Andrés, que es un amigo muy querido mío, y Andrés es un crack en derechos de autor, él me decía, él era el coordinador del seminario en la universidad y él me decía como que, primero que todo es la primera vez que es en inglés, nosotros no somos los mejores en inglés, no vamos a llegar tan lejos, o sea, como que pues llegamos a la final, no lo podíamos creer, entonces era como todo un día así de eliminatorias, llegamos a la final con los Andes y fue muy chistoso porque cuando llegamos a la final, estábamos ya en pandemia, estábamos en pandemia y eso fue virtual y eso fue una locura en medio de mucha incertidumbre y el decano de la universidad nos dice, ustedes son conscientes que a este punto ya se ganaron 5,5 millones cada uno y yo, ¿cómo así? Y mira, Jordan, o sea, yo no sé si tú crees en los milagros, no sé, en el universo, pero yo debía exactamente esa suma de dinero. O sea, era exactamente 5,500,000 pesos. Y la firma Abogados Cabellier te daba el premio solamente para redimirlo en asuntos académicos. Entonces, literalmente yo me gané los 5,5 millones porque quedamos en segundo lugar y con esa platica pude pagar sin, yo no tenía, yo iba a hacer una rifa, mejor dicho, eso fue una locura con mis amigos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque hasta ese momento, muy curiosamente, Andrés y yo nos gozamos ese proceso. A nosotros, a mí siempre me gustó el derecho, me disfruté realmente mucho mi carrera, la gocé. Yo para los exámenes y todo era un plan con mi amiga de la universidad, mi mejor amiga todavía que, o sea, nos reuníamos a comer, o sea, era como un plan, ¿sabes? Me gocé mucho la carrera y nos ganamos ese premio. Y así yo pagué la homologación y me terminé quedando en la Sabana. Entonces la Sabana a mí, o sea, para mí la Sabana es una universidad a la que le tengo mucho aprecio y mucho amor porque siento que me recibió con mucho amor y que me dio una pasión. Porque el tema de la propiedad intelectual, yo me encarreté con eso, pero pues no tenía como mucha idea de cómo hilarlo. El semillero se empezó a convertir como en ese espacio donde le encontré sentido a ese tema. Y bueno, y aquí estoy y terminé haciendo la maestría sin querer hacerla también. Yo a veces me meto en las cosas así como que no esperaba, no tengo las expectativas muy altas, pero igual lo intento. Y con el tema de la maestría fue muy curioso porque yo dije, no quiero hacer posgrados y quiero tener al menos más años de experiencia porque yo me gradué de la universidad y me gané la beca para la maestría, también haciendo como un ensayo y la cosa. Entonces, y ahorita ya voy a terminar la maestría en mayo. Entonces yo digo, no, la vida es una locura. También es de oportunidades y si tú quieres asumirlas y también disfrutarte de los retos, porque yo les decía a mis amigas como las que no les gustaba el derecho, es como tú vas igual a pasar dificultades en la vida en general y si tú no estás haciendo lo que a ti te gusta, o sea, es mejor no estar aquí, porque igual todo requiere un esfuerzo, o sea, no hay nada que venga fácil. Entonces, como que ha sido, de verdad, ha sido una lucha bien bacana porque he tenido muchos no, muchos momentos donde me han dicho, no, o sea, no quedaste, no pudiste, aquí no fue. Y ujú, bueno, aquí estoy hablando contigo y se me hace muy loco. O sea, te digo, yo aquí estoy alucinando, o sea, como la IA, sí, sí, sí. alucinando, literal, literal. Me contabas que hiciste como, bueno, tuviste tu proceso universitario becada con el tema este del ICETEX, que pues, por cierto, ahorita está pasando unas dificultades, ¿no? Que creo que uno creo que es la primera vez que pasa esto en la historia del país en los 70 y pico de años que viene funcionando esa entidad. ¿Qué tal? ¿Cómo es el desafío? ¿Cómo es mantener? Porque no es fácil, ¿no? O sea, listo, te ganaste la beca, va. O sea, creo que es más fácil ganarse la beca que mantenerla y más durante toda la carrera. Siempre hay gente que se termina cayendo y luego pues vienen las dificultades, ¿no? ¿Qué tal es ese desafío? ¿Cómo es esa vaina? Cuéntame. Me gustaría escuchar un poco como tu experiencia respecto a eso. Es muy pesado. Fíjate que uno igual tiene muchas presiones. En todo caso, también es un crédito. Entonces, hay una parte que tú igual estás obligado a pagar. Yo te digo en mi experiencia, lo más fuerte ha sido el aspecto económico, como en lo psicológico, ¿sí? O sea, como la presión de tus papás. Mis papás nunca me han presionado para nada, o sea, mis papás al contrario siempre han sido como, sé feliz, así sea vendiendo bocadillos, no importa, o sea, tú en lo tuyo, o sea, mis papás
más me exigieron en realidad, o sea, ellos eran como Ok. muy enfocados, sé feliz, ¿me entiendes? Yo he Ujú. sido como más la que ha exigido y siempre ellos me han apoyado en ese sueño, pero el tema económico es fuerte, sobre todo cuando tú te gradúas. Mira, y eso funciona de esta forma y es tú pagas una parte de la carrera, ellos se comprometen con pagar otra, ¿sí? Yo hubo momentos de la carrera en los que estuve becada, pero no con ICETEX, como que ahí hago como la aclaración. O sea, sencillamente yo estudié con el crédito. Estuve becada en momentos del semestre por otros temas que yo le pedí a la universidad, Ok. pero en su momento yo sencillamente estudié con el crédito y justo hace como 2 o 3 meses empecé a tener más, como 5 meses, empezó a llegar el comunicado que salió en las noticias, justo vi una nota del cambio, del medio de cambio y decían como todos estos testimonios de todos los estudiantes, como de la estudiante de medicina que hizo el 100% en Javeriana, estudiante de Javeriana que hizo derecho el 80%. Y yo leí esas historias y es fuerte porque me identifico porque es una deuda de no acabar, ¿me entiendes? Y tú empiezas como a indagar y a preguntar y resulta que tú a la fecha has pagado 50 millones, te desembolsaron 115, debes 118 y vas a pagar hasta 2041 y eres una persona que está trabajando y que todo tu sueldo prácticamente lo estás destinando a ver si haces ahorros grandes para empezar a hacer abonos a capital. Entonces, para un pelado, o sea, para uno, te digo, es muy frustrante porque uno dice como yo en este momento podría estar en lo que sea que quiera invertir. Si quiero comprarme un apartamento, si quiero comprarme un carro, si quiero comprar un apartamento a mis papás, o si quiero viajar, o si quiero estudiar en otra parte es como que te limita mucho, porque de Ujú. verdad todos tus ingresos, mira, a mí en noviembre del año pasado para mi cumpleaños me llegó una notificación como, hola, llegamos aquí con cambios y no sé qué, y una vaina así como que yo dije, me van a condonar la deuda. O sea, yo pensé que era una buena noticia, la verdad. O El sea, la regalo, forma, el regalo de cumple. o sea, la comunicación asertiva, yo dije, aquí va a pasar algo bueno. O sea, dije, cuando de repente me dicen, te vamos a triplicar la deuda. O sea, la cuota mensual pasó de ser 600 y pico de mil de pesos a ser 1.900.000. Y yo, te lo dicen así de un momento a otro. Entonces, si tú no tienes, imagínate una persona que se está ganando el mínimo, imagínate una persona que se está ganando 2 millones de pesos. O sea, imagínate una persona que no tiene ni siquiera un sueldo, o que se gana 3 o se gana 5. Empiezas a destinar todos tus recursos en el pago de eso. Y además te dicen que si le quieres bajar a la cuota, eso significa que vas a aumentar 100 cuotas en la deuda. Es una locura. O sea, es una locura, es una locura. Entonces, te digo que psicológicamente es complejo. O sea, los últimos 5 meses para mí no han sido para nada fáciles. Y un poco de todo este tema de la guía, la masterclass, todo esto que yo empecé a hacer tiene mucho que ver con lo que me pasó, porque también fue un motor de yo necesito más recursos, necesito otras fuentes de ingreso para pagar esto y empezar a hacer ahorros fuertes, además del sueldo que tengo con mi trabajo, pues para sacar adelante esta deuda lo más rápido posible. Pero sí es duro, es duro. O sea, el tema de tu independencia o tu autonomía se limita demasiado, demasiado. Claro, claro, claro. Bueno, y cambiando, me gustaría cambiar un poquito también de tema, entrar un poco a esto de la inteligencia artificial, cómo llegas ahí Una, y cómo ha sido tu rol, cómo ha sido tu rol en este mundo, ha sido académico, estás trabajando en algún proyecto, muchos de nosotros estamos como, listo, en nuestro rol diario, digamos, pero detrás estamos en sí, un proyecto, digamos así como emprendedor o startupero, probando cosas, mirando una especie de MVP, ¿no? No sé, tú cuéntame un poquito cierto. cómo llegas ahí y cuál es el rol que estás desempeñando en este mundillo, ¿no? Pues en este mundillo de la inteligencia artificial, yo arranqué porque empecé por un libro. Yo me estaba leyendo un libro en su momento que se llamaba 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Me estaba leyendo ese libro, no había leído los anteriores y él empezó, digamos que el core del libro es como en parte la revolución tecnológica y las implicaciones éticas, filosóficas, sociales, económicas de la IA.
Entonces yo empecé a ver este tema de la inteligencia artificial, eso fue hace ya 2 años, porque recuerdo además que coincidió mucho cuando yo empecé la maestría. Yo empecé a leer este libro como en enero más o menos del 2022, 2022, 2023, y para esas fechas yo ya empecé con el tema de la maestría y me empecé a interesar por el tema de la IA cuando empecé a leer sobre la posibilidad que una inteligencia inorgánica, una tecnología que no somos ni Jordan ni Daniela, pueda tomar decisiones. Entonces, cuando Yuval Noah Harari me hablaba como de una tecnología que podría tomar decisiones y empezar a entrar en la burocracia y ser tu médico, tu psicólogo, tu abogado de cabecera o de bolsillo, democratizar un poco el acceso a la salud, etcétera, y también las consecuencias negativas de eso, me empecé a interesar un montón. Entonces, como todos, también empezamos a ver en redes sociales como ChatGPT y que tú hablas con un chat y que interactúas. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a estudiar la inteligencia artificial desde el derecho de autor, porque ese ha sido como el tema que a mí me apasiona. Siempre lo he vivido desde la academia, no he ejercido en el derecho de autor como tal, sino que siempre ha sido desde lo académico, aunque ahorita estoy en un tema pues muy relacionado que es la propiedad industrial, pero en todo caso fue desde ahí. Entonces ahí empezó como el amor y empecé a estudiarla y dije voy a hacer mi tesis relacionada con este tema. Y además porque para esa época en Estados Unidos salió el caso de un cómic que registraron y que fue un cómic que las ilustraciones las hicieron con IA. El texto pues sí fue hecho por la autora, ¿sabes? Es una chica rusa. Y entonces se volvió como muy viral, o al menos como en lo que yo sigo que está relacionado con derecho de autor, empezaron a hablar de ese caso y me di cuenta de la decisión que tomó la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y ahí yo empecé a hacer todo mi estudio. Y a raíz del estudio que empecé a hacer, iniciar como a seguir personas del gremio de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, que en Chile empezaron a hablar de neuroderechos, etcétera, y empecé a estudiar. Empecé a estudiar y en ese estudio me empecé a tropezar también con muchas guías, muchos artículos y muchas universidades, sobre todo la de Buenos Aires, que tiene como un laboratorio de IA, no sé si lo has visto, pero tienen un montón de documentos sobre cómo usar la IA y cómo usar la IA para abogados. Y entonces me empecé a meter a la escuela de Microsoft, que pues muchas personas no tienen ni idea, pero Microsoft tiene disponible cursos gratuitos. Lo que pasa es que no es intuitivo y no es chévere, pero pues si tú te metes y eres curioso, puedes aprender como todo de todo el contenido que ellos tienen ahí. Entonces yo empecé a estudiar de esa forma, empecé a utilizarla y me empezó a encantar y además pues como tú y yo hablábamos una vez, la evolución que ha tenido es una locura. Y yo creo que ahorita ya vamos para allá, pero o sea, la IA que tú y yo usábamos, al menos hace hasta 6 meses, no es ni la mitad de lo que es hoy y ni qué decir de la de 2022, 2023, que no tiene nada que ver con la IA que tú y yo estamos usando o que estamos experimentando hoy. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a enamorarme de este tema, a obsesionarme vía el derecho de autor y en lo académico. Entonces tú me dices como que, bueno, entraste en este mundillo, ¿en qué rol? En el académico. Entré así y de repente en la maestría me empecé a dar cuenta que la gente tenía mucha curiosidad, pero no tenía ni idea. Y además había un montón de mitos y estaban súper escépticos y habían un montón de creencias como muy equivocadas, como de rumores, y la gente no tenía ni idea ni de cómo adjuntar un PDF ni cómo hacer el resumen de una sentencia. Es como, es un gran rumor, es un mito, pero nadie se atrevía a hacerlo como por el desconocimiento y el miedo. Entonces ahí tuvimos una clase en la maestría, me di cuenta que mis compañeros tenían como esa curiosidad, pero muchos no la estaban usando. Y a veces uno normaliza el uso que uno le da. A mí me pasa con muchas cosas como que tú empiezas a normalizar, como que todo el mundo hace esto igual que yo y resulta que entras a una reunión y no. Y tú estás haciendo de pronto las cosas diferentes y cada quien. Entonces ahí yo dije, quiero hacer un curso, o sea, quiero ayudarles, quiero enseñarles a usar la IA con lo que yo he aprendido, con todos los insumos y los materiales que traigo de todos estos 2 años que he venido estudiando. Y entonces saqué la masterclass. ¿Por qué saqué la masterclass? Pues detrás de esto hay claramente un ser humano muy especial que es mi papá. Mi papá es un hombre, es un emprendedor. Él ha vivido toda la vida de sus ideas y de sus iniciativas y es una locura cómo hace que las cosas pasen. Y él fue el que me dijo, hija, o sea,
Si tú puedes hacerlo, es cuestión de que tú te grabes, monta el material. Yo tengo una plataforma y la subimos, la masterclass, y la empiezas a vender. Eso pasó en diciembre del año pasado. Pues yo con la expectativa de que me comprara mi abuela, mi mamá y mi papá. O sea, yo no esperaba que las personas empezaran a interesarse y que les gustara la masterclass. Y entonces me arriesgué y dije, vamos a hacerlo, no pierdo nada. Tuve que hacer una inversión en la plataforma para subir la clase. Claramente, pues hice todo el ejercicio de hacer la clase, de grabarme. Fueron como 5 horas y entonces la subimos. La subimos y empezó claramente, pues las personas que me conocían empezaron a comprarla y empecé a emprender desde ahí. Entonces, hasta el momento es una iniciativa que me ha dado muy buen fruto. Ahorita la masterclass no la tengo disponible porque a las personas les gusta más así como estamos tú y yo, bien sea virtual, en vivo y en directo o presencial, pero les gusta como que sea en tiempo real. Entonces la gente me empezó a pedir como capacitaciones. Entonces, adicional al trabajo que yo tengo, por pasión y porque esto me está como llamando mucho la atención y yo te lo decía en algún momento y es importante que las personas igual se relacionen con este tema, que la exploren y que empiecen a tomar una posición, un rol. Me interesa, no me interesa, me sirve, no me sirve. Entonces capacitar al final nos da como ese poder, ese conocimiento de decir, oiga, ¿sabe qué? Me gusta, es útil y voy a utilizarla. O sabe qué, no, y yo me quedo con mi método tradicional o sigo haciendo las cosas a mi manera. Pero ya las personas se relacionan. Y el ejercicio ha sido muy chévere. O sea, la gente, cuando hacemos el taller, y pues yo les enseño de cero y les Ujú. enseño diseño de prompts y todo lo hago muy enfocado a abogados porque hasta el momento solo he trabajado con abogados. En algunos grupos hay personas como administrativas o como de asistenciales o que no son abogados sino que son de recursos humanos, pero para todos aplica. Y el ejercicio de que la gente, o sea, la cara de la gente cuando empieza a ver como los resultados de lo que arroja la IA, se me hace que es muy loco porque es como si fuéramos niños. O sea, es como, o sea, es el asombro, es un poco también el miedo, es un poco también la sensación como de, uy, esto es algo que, uy, a mí me tomaba pues una persona promedio que lleva, no sé, 20 años trabajando, tiene 40 y pico, 50 y pico, y que no sé, se tomaba 1 hora, 2 horas haciendo algo que ahora sale en 30 segundos. Es loco. O sea, esa brecha de tiempo realmente representa algo, pues, muy disruptivo. O sea, como que uno piensa en muchas cosas, en la amenaza, en la novedad, en la oportunidad, bueno, hay tantos enfoques que se le puede dar. Entonces ahorita, Jordan, estoy emprendiendo. O Ujú. sea, yo ahorita estoy capacitando universidades, estoy capacitando empresas, estoy capacitando grupo de abogados que se reúnen y me dicen, Daniela, queremos que nos capacites. Mis fines de semana ahorita están hasta más o menos mediados de mayo ya copados porque además necesito también, pues tengo mi trabajo, pero nada, muy chévere. Ha sido una experiencia muy bonita. Mi papá es un emprendedor y lo he visto reinventarse y rehacerse 1000 veces. Entonces, y es un hombre que siempre ha visto la oportunidad donde mucha gente ha visto mucha amenaza y mucha dificultad y muchos problemas. Entonces, como que me parece bien interesante aprovechar esta coyuntura y decir, bueno, esto para mí es una herramienta y es un recurso, aunque yo sé que también es un objeto de mucho debate, que es lo que vamos a hablar también acá. Ujú. Y de hecho me gustaría un Entonces, poquito entrar ahí, preguntándote algo. No sé si te lo has puesto como a reflexionar y es, ¿qué es lo que más te ha asombrado de usar inteligencia artificial? es lo que más me ha asombrado. Mira que la capacitación que yo estoy haciendo, yo la arranco diciendo, el experto eres tú, porque creo que es una afirmación que yo quiero reforzar y que todavía siento que podemos decir, el experto soy yo y todavía tengo un rol y una relevancia dentro de mis actividades laborales. Pero para mí es la capacidad, o sea, la capacidad de procesar información en tan corto tiempo, se me hace una locura. O sea, que pueda procesar tanta información y que en 30 segundos te saque una conclusión
de 10 párrafos, dependiendo del prompt y cómo se lo deje en el formato. O sea, a mí ese tema de la capacidad y el análisis que puede hacer a partir de la instrucción que tú le das, y puede ser un análisis robusto y un análisis coherente y un análisis razonable y lógico. Hablándolo desde el derecho, o sea, Ujú. hablemoslo desde nosotros los abogados y lo que nosotros hacemos, que además el derecho viene con un ego y con una vaina envuelta como en esta idealización del conocimiento y hay gente muy superior y como si No, nosotros y levitáramos, una cosa toda claro. ilógica, y de repente tú llegas ¡tin! Y le das al ego un abogado y le muestras un buen análisis y un buen párrafo. Y ahí es donde yo digo, a mí eso me sorprende. Para mí es una dosis de humildad para el ser humano importante, porque es una muestra de que una tecnología tiene una capacidad de procesamiento de información, de análisis y de arrojar un resultado en un tiempo que nosotros no podemos competir. Ni tú ni yo hacemos 5 párrafos en 30 segundos. Es que no los hacemos. Ni en 45 segundos. No nos salen 5 párrafos. Y después si competimos en calidad con esos 5 párrafos, si lográramos ser, mejor dicho, los más cracks escribiendo. O sea, es una locura. Para mí la capacidad ha sido increíble. Y el tema de la creatividad, lo que ahorita que está pasando de todo, esta semana pasó de todo con los estudios Ghibli, es una locura. Es una locura la capacidad que tiene de procesar y de crear. No, Es muy claro, loco. y tú, por ejemplo, mencionas este tema del ego, y yo esto lo he dicho siempre que he tenido, nunca lo he hecho cuando me invitan pues a conferencias, digamos, que no tienen nada que ver con lo nuestro, pero siempre sí aprovecho para dejar mi puya muy clara y es, nosotros pensamos que Ay, estamos llevando personas a Marte y nosotros no estamos haciendo eso. O sea, de verdad creemos que lo que hacemos es especial y no es especial. Lo especial sería que lo que hiciéramos es un derecho sencillo, claro, muy corto para que el funcionario, el servidor, qué sé yo, pueda resolver el asunto de manera muy rápida, muy concreta. Pero es que nosotros somos tan culebreros, perdón la palabra, pero y que creemos que realmente metiéndole y metiéndole un montón de detalles y cosas a la vaina a veces como que es mejor y siento que a veces se pierde un poquito ahí como la idea. Me gustaría un poquito también preguntarte lo opuesto. ¿Qué te genera así como una alerta, como que tú creas que puede llegar a ser un riesgo o que incluso tú digas, oye, me genera un poquito así como de no sé, no sé si miedo o incertidumbre respecto eh, de la inteligencia artificial? Una cosa que tú digas, oye, esto me genera eso. a mí me genera mucho miedo realmente la capacidad de desplazamiento laboral, ¿sabes? Como que ya deje de ser mi psicóloga la persona con la que yo me encuentro y con la que yo hablo y con la que interactuamos y donde hay una conexión y una relación humana y empiece a preferir a un ser a un ser, imagínate, estoy diciendo ser, a algo inorgánico, a una tecnología, ¿sabes? Como que a mí me da mucho miedo que nosotros empecemos a elegir, o sea, que por elección el humano decida consumir y se decida por la máquina y deje de elegir al humano. Me explico, como que nosotros voluntariamente, por eficiencia, porque nos estamos viendo satisfechos, o sea, yo estoy cubriendo mi necesidad, yo me estoy sintiendo mejor, me hace bien, me genera dopamina, lo que sea, entonces empiezo a elegir a la máquina y dejo de elegir al humano. Eso a mí me da muchísimo miedo. Eso me da Ujú, miedo. Me da miedo pensar en un mundo en el que ya no somos como tú y yo hablando así, reconociéndonos como humanos y sabiendo que somos humanos, sino que son dos tecnologías, dos robots, dos, dos cosas inorgánicas que están actuando o simulando, alucinando, como si fuesen humanos. Eso me da miedo. ok. ¿Y a ti? ¿A ti qué te da miedo? A mí que me da miedo, no, la verdad, nada. O sea, me preocupa mucho la parte ambiental. Creo que eso sí me parece crucial, sobre todo porque tenemos un deadline. Creo que la parte laboral, o Ah, sea, al final del día, fíjate que son teorías económicas, ¿no? De cómo la gente accede, pues,
a un bien con el cual intercambiarlo por un bien o un servicio. O sea, tú accedes a un activo para intercambiar por bienes y servicios, ¿sí? Sí, Sí, siento que al final es economía y siento que yo tengo la teoría de que la economía global siempre ha tendido un hilo y es tan frágil que una persona habla o saca un siempre. comunicado y caen todas las bolsas Sí, a claro, nivel global. O sea, eso, así de de frágil es. acuerdo. Entonces, eso no me preocupa tanto porque al final el planeta te da los recursos. O sea, al final del día, si tenemos que volver, o sea, que también yo tengo una Empezar. teoría ahí de que el tiempo es cíclico. Fíjate que tú pones a buscar teorías de antropología prohibida y encuentras que existen máquinas de hace 4000 años, ¿no? Entonces, tú dices, Sí, oiga, seguramente hemos venido en ciclos de exterminio continuo donde estamos volviendo a reaprender cada tanto tiempo sobre lo mismo. Hombre, al final del día, pues sí tenemos que volver a lo esencial y es que vamos a conseguir el alimento de lo que nos provee la Pachamama, ¿no? Pues, así es. ¿sabes? O sea, Desde el lugar en donde estamos y no exigiendo claro, consumir productos que vienen del otro lado del mundo, que de entrada ya sabemos que eso, pues, sí, tiene todos estos efectos o climáticos. sea, A mí se me hace muy interesante lo que tú dices porque es una ahorita como que en las noticias es lo que más está sonando también, mucho el tema de la demanda de recursos, la demanda de agua, la demanda de energía que se necesita, pues, para poder cumplir y suplir como con la demanda que hay ahorita de inteligencia artificial. Pero fíjate que además de ese, o sea, el tema ambiental es súper clave, súper importante. Y el tema humano a mí se me hace que también es relevante en la medida que es como, o sea, más que todo como desde el punto de vista de las relaciones y de las interacciones. O sea, a mí se me hace muy, o sea, muy, no sé, muy loco, muy surreal que tú ya empiezas a elegir influencers que sabes porque ya te informaron que son IA, ya te dijeron, esto es una IA, y tú empiezas a consumir eso. O sea, tú empiezas a consumir las historias de una máquina. Eso se me hace, o sea, que tú elijas claro, a Jordan y no Jordan tú, el humano que está ahí en su casa, en su estudio, en su podcast, sino la versión digital de Jordan. Y hasta dónde eres tú. Eso está muy loco. Justo antes de que entráramos al podcast vi una noticia de que H&M sacó clones de las modelos, claro, entonces, y les van a pagar por el uso de esos clones. Entonces es como un alcance del derecho de imagen ya bien llevado a este tema de tengo un clon mío que lo van a explotar y pues yo ya no tengo que estar ahí y yo ya puedo hacer mi vida de una manera diferente y dedicarme, no sé, a leer libros en una hamaca en Puerto Colombia, no sé, claro, que pero en algún momento, si el presupuesto da, pues van a tener un avatar de Jordan haciendo las entrevistas a las personas, mientras yo dedico a viajar el mundo por un año, que es algo que deseo hacer con el alma, sin despreocuparme. claro, Y a mí la verdad, fíjate que no me preocupa porque al final del día, o sea, yo siento que esos temas son discusiones que se pueden llegar a superar siempre que se tenga, vuelvo y juego, o sea, yo siento que es uno, o sea, hay dos puntos muy claros, y es el tema jurídico de, bueno, oye, el tema de la autorización, ¿no? Luego la parte de hacer negocio, reconoce pues todo este tema de los derechos de imagen, de las regalías, bueno, todo lo que se derive pues al final del día de un tema así, un negocio, ¿no? Este, de acuerdo, pero sí, a mí lo que me preocupa es la parte ambiental, o sea, el día que nos quedemos sin agua, el día que nos quedemos sin, ¿sabes? Sin estas cosas que son tan básicas. Y yo le he dicho, o sea, Bogotá lleva para 2 años en racionamiento de agua y no es una vaina, o sea, y de hecho en mi LinkedIn lo ponía, la mayoría de personas asustadas que los datos. Yo decía, amigos, ¿ustedes se dan cuenta que OpenAI por primera vez tuvo que limitar el uso de una función porque le achicharraron las gráficas y porque no solamente necesitan agua para enfriarlas, sino que necesitan agua para generar la energía que alimenta así es, ese hardware? O sea, así es, eso es lo que están destinando. Y mientras tanto, pues si no se pueden a mirar, pues en Colombia, pues, sigue habiendo gente que ni siquiera tiene acceso a agua potable. O sea, como que de verdad sí hay una sí, desigualdad tan básica. O sea, ya ni siquiera hablemos de ingresos, hablemos de el agua, hablemos de la luz, de hablemos del... recursos Claro, esenciales, total. total. Eso sí me preocupa mucho y siempre me ha preocupado y yo creo que siempre tiene que ser una prioridad
más allá de sea lo que se haga. O sea, yo por eso digo, o sea, está bien chévere todo el tema, pero también digo, sí, las empresas tienen que tener un compromiso Claro. bastante Ese es como, el problema como este sistema económico al ujú, final es justamente que la prioridad, y perdóname que tú ibas ahí con tu hilo y no, con no, tu vale. inspiración, pero complementándote es como la prioridad es lo económico. Eso es un problema, porque viven las experiencias empresariales y las utilidades, y, o sea, la finalidad como tal de la empresa deja a un lado como esos efectos ambientales. O sea, porque en última, si realmente todos pensáramos como Jordan, si todos pensáramos como mi papá, que es un hombre que viene hablando de cambio climático desde 2003, y el man desde el 97 hablando de este tema, y desde que yo nací escucho a él hablando del calentamiento global. Él tiene una charla que se llama Acciones Individuales, Impactos Globales. Yo admiro demasiado a mi papá porque la gente en esa época era como tú, de qué me estás hablando, y el hombre hablando de la importancia de que necesitamos actuar ya en 2003, y hablando de reciclar y haciendo charlas y diciéndole a la gente, sabe que no me pague con plata, págueme con chatarra, págueme con core, págueme con papel. Y yo pensaba como, y nunca hemos tenido la conciencia. Han Ujú, pasado 27 años y este man en esta lucha, y cuánta gente no ha hablado, y es como los intereses económicos superan la, el amor y el sentido de pertenencia y la conciencia colectiva que debería existir claro. para limitar y acotar ciertas actividades económicas que sencillamente no son viables, no son sostenibles. Lo que tú dices, ¿qué va a pasar con los recursos que necesitan estas compañías? Porque es que quieren tener toda la capacidad, y lo que hablamos de la capacidad, ¿hasta dónde va el derecho de esa libertad de empresa para yo dar un producto o un servicio que tiene una capacidad ilimitada, que nada lo acota, que nada lo regula, que nada lo restringe, pero que al final está generando unos daños irresarcibles, o sea, unos daños que no tienen retorno? Ujú, Y es como, mi papá estaba en una conferencia la vez pasada y hablaban de, no, ya no se trata de mitigar, o sea, se trata de resiliencia climática. Resiliencia, adáptese. Vamos a ver si nos sale en el cuerpo alguna otra cosa diferente para empezarnos a adaptar a lo que está pasando y lo que se viene. Pero claro. ya no es mitigar, no hay nada que mitigar, Ujú. no hay nada que mitigar, y pues imagínate, y eso depende de la voluntad política de, Es de lo los que que yo, reciben de su bolsillo. O sea, es claro, que es es lo que una yo locura, siempre he nos dicho, va o aquí todos sea, conspirativos, pero no, sí. claro. Aquí, de hecho, cuando yo hacía mis lives en TikTok, de hecho, me acuerdo que coincidió uno de mis lives con una, o sea, el tema COMPES, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y Sí. un discurso de Petro en la COP 16. Y Ah, sí, él decía por un lado, o sea, yo decía, el gobierno por un lado en el COMPES dice, tenemos que apostarle, esto es prioritario, esto nos va a ayudar a, o sea, tiene objetivos en cuanto a temas de seguridad alimentaria, disminución de la pobreza, etc., etc., apoyándose en inteligencia artificial, pero por otro lado decía, no podemos, el presidente, ¿no? No podemos permitir que ande una inteligencia artificial por ahí desnuda, suelta, haciendo lo que quiera, sin mayor no sé qué. Y luego decía, y es que se consumen los recursos. Y yo decía, hombre, si usted quisiera, señor presidente, que las compañías fueran responsables con los recursos, utiliza los mecanismos que tiene a su disposición para hacerlo. O sea, no es como que yo hago el tema político para quitarme la responsabilidad y echarle la culpa a las empresas. No, usted también tiene la posibilidad. O sea, así como nos están obligando a los ciudadanos a que un día a la semana no va a tener acceso a un recurso tan necesario como el agua, pues hombre, mire también de usted cómo acuerdo. hace para que las compañías tengan ese compromiso, porque al final del día uno se pone a mirar, listo, el agua es súper necesaria para hacer la Coca-Cola, para hacer un montón de productos, de líquidos, de químicos, se utiliza para casi cualquier proceso de industrial. Hombre, pues ahí toca mirar también que estamos, o sea, de verdad que no sé, o sea, tú que tú dices, la voluntad política de realmente hacer las cosas, sino que se quede en un Es discurso. una locura. Claro, Nosotros vivimos, o sea, Macondo nos quedó pequeño. O sea, como no, decía García Márquez, y que "Ay, déjenos vivir nuestra edad media", esto es una claro, locura. O sea, la voluntad política no existe porque es que el interés particular está tan por encima, o sea, y aquí es sí, un tema más como filosófico, más antropológico, es como la naturaleza del ser humano,
el poder y la ambición, y no el poder desde el tener el dinero, sino el poder de tomar decisiones y de Claro. quién soy, hasta dónde puedo llegar, y que nada me pone límites y que puedo hacer lo que yo quiera y no hay ninguna consecuencia. Ujú. Es increíble cómo ese ego y Claro, esa otra y esa vez. posición en el mundo te hace sentir tan capaz de subestimar el poder de la naturaleza y subestimar el planeta en el que tú habitas. Ujú. Y ahí, por ejemplo, en los moscos, al final yo digo, bueno, el tipo quiere sobrepoblar la Tierra no sino Marte y tener un montón de hijos, y seguro el man y esa gente que tiene toda la información para saber cómo es la cosa y cómo vamos a mediano y largo plazo, si es que hay un largo plazo, que están yéndose y están buscando la forma de migrar, no precisamente a otro continente, sino a A otro otro planeta. planeta. Claro, es que a eso iba, Ay, o o sea, sea, el tema está locura, es una total. O sea, y ahí, por ejemplo, me parece que, claro, locura. como humanidad tenemos las prioridades, creo que es súper desviadas. Es como que nuestro radar, nuestra brújula está apuntando a otra parte y no es al norte. Y por otro lado, pues claro, hay empresas muy pocas que están haciendo, o sea, están amasando una gran cantidad de dinero porque saben que aquí la cosa no pinta bien. Los recursos en algún momento se van a acabar. Aparte porque hay mucha tensión política. O sea, no se puede mirar. Así es. Trump quiere llegar a la Antártida, a no sé qué, para obtener los recursos que el reino de Dinamarca y esta gente no están aprovechando. ¿Por qué? Porque quieren empezar a sacar un Mm, montón de cosas para producir las máquinas que necesitan para poder llegar a otro planeta y hacer lo que se hizo acá, literal, tal cual. Entonces, como que no hay esa conciencia, o sea, creo que tenemos las prioridades como tan esto y pues al final del día, yo, pero te decía, o sea, no me sí, preocupa tanto como que o sea, nos llenemos de IA, sino que realmente no estemos haciendo algo para que, algo que me parece que es súper chévere y súper útil para cualquier campo, pues que sea sí, algo sostenible, también como que nos retribuya, ¿no? Fíjate que se ha generado una economía bastante potente alrededor de la inteligencia sí, artificial, pero esta no está en capacidad de retribuir al daño que está haciendo. No es capaz de claro, mitigar, o sea, de devolverle al planeta el CO2 que produce, por ejemplo, o la deforestación que sí, está generando, o, ¿sabes? claro. Como que, o sea, es muy ¿Y potente. cómo compensan ese daño? Claro, el tema es Mm, cómo realmente logramos llevarlo a un punto donde sea sostenible, compense, genere empleo, porque pues obviamente pues hay mucha industria que se ha así beneficiado es. de eso, pero realmente, vuelve y juega, es como que la distribución de, la, de esa economía no está como tan amplia, sino que realmente se van es a pocos y tú empiezas a hilar y realmente los dueños yo no sé si tú has visto esos videos de cuáles son los 10 dueños de todas las empresas en el mundo y realmente son como 10 fondos de Mm, inversión y son como mm. diez poderosos y tú dices, pucha, de verdad, esta gente cada uno tiene como 1000 empresas donde uno empieza a hilar y es Es como más o menos, y no de ese tamaño, pero uno todo conspirativo, es como de eso dependemos, de literal, esa voluntad, ¿sabes? Y no se va literal, así re loco porque al final, o sea, nosotros, ¿qué poder tienes tú como ciudadano a pie? O sea, ¿qué poder tenemos nosotros como Jordan, como Daniela, como trabajadores, como quienes toman una decisión de voto, como, o sea, es claro. muy difícil. Igual nosotros dentro de nuestro rol intentamos hacer todos los días lo mejor que podemos con lo que tenemos y ojalá hacerlo con mayor conciencia y ojalá tener, como dice mi papá desde 2000, como estas acciones individuales, el hombre hablando de verdad ahorre agua, de Ujú, verdad miremos si podemos cambiar el combustible por otra cosa y es como esa conciencia que no se construye de la noche a la mañana, esa conciencia se construye con una educación y con claro. una voluntad política y con una voluntad de quienes forman a la sociedad que está creciendo, porque quienes forman a los que crecen son los adultos y somos nosotros quienes empezamos a construir como estas dinámicas de sociedades y que nos dejamos llevar con el sistema, además, porque nosotros obedecemos a un sistema, o sea, obedecemos una dinámica de mercado, una economía, como tú lo dices, o sea, eso, nosotros vamos ahí detrás y hace falta mucha voluntad política, porque es Ujú, que el tema es, y nosotros como ciudadanos también nos podemos movilizar y desde dónde, desde qué rol nos podemos movilizar y lo que estamos haciendo tú y yo hoy, que es hablar y problematizar la situación.
estresemos la ecuación. La claro. IA se está convirtiendo en un tema de todos los días. Ahora todos son expertos en IA o todos quieren ser expertos en IA, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Y cómo la queremos usar? Y que así como cuando empezó todo este tema como de la política o como de la filosofía o la ética detrás del consumo, Ujú, de a quién le consumo yo. Y en el momento donde empezó a ser relevante para las personas que tú no uses animales para experimentos en tus productos, etcétera, y las personas empezaron a elegir a las empresas que decían o informaban que eran eco-friendly o que no usaban plástico o que estaban haciendo como por ejemplo, a mí una empresa que me encanta mucho lo que hace es Alpina, que ujú, tiene como unas iniciativas de sostenibilidad, una locura, esas granjas solares en Sopó y todo, y digamos que por ley y por regulación ellos tienen que recuperar el plástico que arrojan al mercado, ujú, pero tienen todo detrás de una política de responsabilidad social empresarial bien poderosa, pero más allá de lo que tú dices, más allá de la palabra, más allá del discurso, es el impacto real. Tú cómo estás transformando el CO2, tú cómo estás compensando la deforestación, tú cómo estás compensando esa contaminación que está generando, esa cantidad de gases de efecto invernadero que estás botando el medio ambiente, o sea, tú cómo me estás compensando ese daño. Pero claro. no tenemos, o sea, cosas como la tuya y la mía, y más que la mía, esta voz es más la voz de mi papá que me ha hablado toda la vida de esto, y es esa indignación no la tiene la política y no la tienen los que toman la decisión y las que tienen la voluntad para tomar esas decisiones políticas y tomar esa iniciativa legislativa, porque es que detrás todo el tiempo hay un interés económico. Entonces aquí nosotros Ujú. súper conspirativos, pero me encanta mucho porque que te voy a decir algo. Yo me he estado cuestionando mucho este tema esta semana justamente porque era como un reel, no me acuerdo si era de New York Times o era más bien como de un periódico de Europa, pero hablaban justamente de la contaminación. Y decían como este fenómeno que pasó con lo de las imágenes del estudio de Ghibli y, y cómo en los recursos, entonces ya yo voy a usar todos los recursos que sean posibles. ¿Y quién limita ese uso? Entonces ahí yo digo como, y literalmente ChatGPT colapsó. O sea, yo que uso y la IA que si tú me preguntas cuál IA usa Daniela Mesa, pues yo en este momento uso ChatGPT. Pero entonces uno empieza a pensar como, y entonces si esto se convierte en una herramienta tecnológica útil para mí, ¿será responsable ecológicamente de mi parte o será coherente con la filosofía y con la ideología que yo tengo de Claro. tantos años? Sobre la protección del medio ambiente y sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y de evitar como todos estos daños que yo use esa IA. O sea, eso hay que Mm, cuestionárselo. Y me parece eso muy importante. Como que a la hora de capacitar a la gente o a la hora de hablar de estos temas, digamos, oiga, detrás de esto, como todo, hay un daño, pero el daño que estamos empezando a ver en los últimos 2 semanas es que todo, la última vez que tú y yo hablamos por celular antes de tener esta conversación, nosotros decíamos, esto va acelerando unos pasos agigantados, o sea, esto va a un ritmo, va tan rápido que ya hoy tú y yo estamos hablando de, fíjate el impacto que tuvo un fenómeno como ellos lanzaron esa posibilidad de pasar tu foto en este estilo, ¿sabes? Y de repente todo el mundo colapsa y por darle la satisfacción a todo el mundo de tener su foto, pues vamos a empezar a abusar de los recursos naturales. claro. Y, No y puede lo ser, ¿sabes? No puede chistoso, ser, claro, o sea, como si fuera un no puede juguete. ser. Claro, y de hecho, fíjate que la mayoría de personas, claro, se asombraron porque, claro, podían meterle un montón de estilos a sus fotos, pero a mí me asombra, o sea, a mí lo que me asombra es la evolución que tuvo desde DALI, ¿cierto? Hasta este generador de imágenes 4O que Una el locura, texto, o sea, una locura. el detalle de pintarte píxeles tan chiquitos y que tú le puedas meter cualquier cosa. De hecho, voy a subir a mis redes sociales, de pronto ya para este momento ustedes ya lo habrán visto y la gente que lo haya visto se va a asombrar de un ejercicio que estuve haciendo para modelar una especie de portadas de libro a partir de esta marca de maquillaje que es de Ordinary, que creo que es como muy minimalista, como que sí, como que trata de que de hecho, Sí, ahorita en la crisis del huevo en los Estados Unidos se empezó a vender huevos, porque saben que el huevo se sí. utiliza mucho para la industria cosmética también. Entonces, me dio por hacer ese ejercicio y yo me quedé asombrado y fue apenas un prompt el que hice y tuve unas portadas espectaculares con un tema y yo digo, oye, este tema de verdad
o sea, la gente se quedó, o sea, como dicen en España, flipando por el tema de los filtros, pues, que mete esta vaina, pero yo me quedo asombrado desde la Una capacidad locura. de cómo ahorita están, o sea, y de que yo puedo ahorita coger, por ejemplo, portada por portada, libro por libro, cada parte que hace o sea, como que está dentro de la imagen, es una locura. Entonces, eso la verdad, o sea, es como si yo estuviera usando Photoshop, pero no lo estuviera utilizando yo con mi ratón, con mi mouse, sino a partir de texto, que de hecho Photoshop hoy en día Esto, funciona también así. Tú señalas una parte y le dices, oye, genérame aquí pues un fondo, no sé qué, con esto, con esto, con esto, y Photoshop te lo así genera, es. ¿no? Pero bueno, ese tema es bien interesante. De hecho, lo que te decía, o sea, fíjate qué tan interesante ha sido que a mí realmente me genera mucho, creo que es lo único que me podría llegar a quitar el sueño. O sea, pensar en qué planeta le queremos dejar. O sea, en qué legado queremos dejar como esta sociedad del siglo XXI a los siguientes. Creo que es bien importante, o sea, que estamos heredando un problema inmenso, ¿cierto? Sí, Este, y pues el hecho de que muchas personas, por ejemplo, de nuestra generación, estén llegando ahorita a cargos donde se pueden llegar a tomar decisiones y que cada vez va a ser más así, pues qué bueno que ojalá siempre nos planteemos este tipo de debates que no son de ni acuerdo. moralistas ni por creerse superiores, sino que creo que son necesarios como por pensar un poquito como en esa responsabilidad y pues a futuro, ¿no? Me De acuerdo. gustaría, me gustaría preguntarte, creo que estamos un poquillo ahí como sobre el límite del tiempo, pero preguntarte, ¿tú cómo te imaginas el derecho? ¿Cómo te imaginas el derecho de aquí a 5 años? ¿Has tenido de pronto esa posibilidad de pensar en algo más allá de la inteligencia artificial para generar demandas o estudiar expedientes? ¿Cómo te imaginas el derecho de aquí a unos 5 años? Ay, Dios, ¿cómo me imagino el derecho? Bueno, yo quiero imaginármelo más sencillo. Quiero imaginármelo más a la mano de cada persona, ¿sabes? Creo que Ujú, no debería existir una barrera ni que nosotros los abogados no deberíamos ser esos seres lejanos que están acostumbrados además a hacer más difíciles las situaciones. Como me encantaría además, porque yo veo el derecho mucho también desde las instituciones y creo que eso ujú, también viene un poco pues de cómo me estoy formando yo como profesional y que vengo de una entidad pública y es como que todo esté mucho más a la mano de la gente, o sea, que el trámite sea mucho más rápido, que sea más efectivo, o sea, yo veo mucha eficiencia y creo que se va a acabar como esa, y tengo esa esperanza, porque creo que es una visión muy optimista y de pronto hay una esperanza y un romanticismo de, tengo la esperanza de que se van a acabar los leguleyos, ujú, tengo la esperanza de que se va a acabar la necesidad de querer trascender en una sentencia de 300 páginas y respeto a todos los honorables magistrados, pero creo que hay contextos, hay momentos y hay lenguajes y el derecho es para la gente. O sea, el derecho es para la gente, para los problemas que viven seres humanos y que la mayoría de esos seres humanos no hablan en latín ni estudiaron derecho, sino que sencillamente están viviendo y estando dentro de unas economías y dentro de unas familias y dentro de unos problemas en los que terminaron. Entonces, creo que quiero ver el derecho más claro, lo quiero ujú, ver mucho más sencillo. Yo hablaba con un profesor y decía, de pronto, con estas tecnologías, y bueno, sabemos que ahora tenemos el debate ambiental, que es fuerte y que es relevante y que no es un tema menor, y que hay que tenerlo en cuenta al momento de decidir si voy a usar IA, no, cómo, etcétera, y también qué voy a exigir yo como ciudadana o cómo, qué voy a exigir yo como usuaria o consumidora de la IA. ujú, Porque si tú puedes, si esto empieza a volverse relevante, si las personas dejan de pagar o si las personas dejan de usar o si las personas empiezan a exigir es que necesitamos transparencia y medidas ambientales, podría pasar porque se necesitaría demandar eso. Pero bueno, volviendo al tema del derecho, es como, yo lo veo mucho más sencillo. Y yo no veo ya millones de abogados. Yo siento que ya vamos a llegar a un punto como que ya no, las personas van a empezar a elegir también otras carreras y creo que en la medida que quizá disminuya la cantidad de abogados que hay, también puede tener que ver con que la tecnología haga más sencilla y más accesible la justicia o el derecho. ujú. Entonces, a lo que voy con eso es,
Eso es un tema, pues, ajá, de más tiempo, pero no sé Claro. si tecnología de tomando decisiones o haciendo derecho, pero al menos un derecho más sencillo, más asequible, un derecho más cercano a la gente, unos trámites mucho más sencillos. Creo que la tecnología podría ayudarnos a lograr eso, pero pues la tecnología tiene que empezar a conciliar pues, con los impactos que está teniendo ahorita en el medio ambiente, que pues es un asunto completamente relevante. Y a mí me decepciona porque además estoy como muy metida en este tema y también enseñándole a la gente a usarla y diciéndole como, oiga, úsela, explórela. Entonces como ver ese problema ahí encima es como, o sea, como que qué vaina, porque me problematiza a mí también y me hace cuestionarme mucho porque yo digo, pues no, no puede, no está bien, no está bien. Y hay que tomar una postura y hay que empezar a tomar acción. Pero sabrá No, Dios qué va a pasar. no, claro. Yo espero que el derecho sea más sencillo. Ujú. Espero que sea más sencillo. Espero que la carrera dure menos y que la carrera, yo creo que con la tecnología, como te digo, viendo la tecnología como esta herramienta facilitadora, creo que podría disminuirse el tiempo de la profesión y podría invertirse en otras habilidades. O sea, creo que es necesario también tener este enfoque, lo que tú dices, este enfoque integral, que siempre de alguna manera lo hemos dicho, pero este conocimiento, bien sea en tecnología y esta conciencia del medio ambiente, pero entonces yo cómo puedo hacer para tener una tecnología sostenible o yo cómo puedo hacer para limitar los impactos de una actividad económica que me está generando demasiado daño. Y yo creo que esa es una mentalidad con la que uno lo tienen que formar. Y si a ti no te educan con esa mentalidad, pues es muy difícil que tú la tengas. ¿Tú cómo vas a pensar o vas a tener un sistema de creencias si jamás te lo han presentado y jamás te lo han mostrado? Tú y yo no hablamos alemán porque nadie nos habló en alemán ni hablamos en español. Claro. Entonces, como que yo creo que el derecho va a cambiar bastante porque creo que espero, y si no, pues bueno, no cambió, pero creo que de pronto las universidades van a tener una filosofía bien distinta del derecho, de cómo dictar el derecho, y ojalá que sea más fácil, más sencillo, más cercano a la gente, menos que la gente siente que cuando se tiene que acercar a un abogado, ya es como, ya casi que doy por muerto esta situación, o sea, ojalá no sea así, ojalá sea más sencillo. Sí, fíjate que, de hecho, ahorita, hoy me revisé estaba viendo un TikTok y decía, un vaso de agua y un título de abogado no se le niega a nadie. Y me encanta ver comentarios. Entonces, uno de los comentarios decía, tantos abogados, o sea, muchos abogados y tan poca justicia, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de eso? Nada, pues imagínate, ¿qué puedo opinar? Es que yo, o sea, es que tú me pones a hablar pero es que no es directamente proporcional la cantidad de abogados que hay, porque de entrada es una carrera que se ha idealizado mucho y que en realidad, por ejemplo, en las entidades públicas, el abogado, o sea, a veces es como, el abogado es el comodín para todo. Ajá. Entonces es como, ¿entiendes? Entonces el abogado se convirtió en una carrera que las personas sienten esta certeza, porque pues todo el mundo necesita trabajar y obtener recursos, pero tienen que formar a personas, o sea, las personas que al final terminan tomando decisiones en una entidad pública, que se terminan siendo profesores, que terminan siendo jueces de la república o congresistas, y el congresista además no tiene que ser abogado, puede ser cualquier persona, pero igual hace las leyes que nos toca aplicar a nosotros los abogados en el día a día. Un congresista no tiene que ser abogado. Em, Mira que no tiene nada que ver con que hay un montón de abogados, sino que hay un montón de abogados que por un lado no quieren ser abogados y por otro lado no hay una formación o sea, no hay una formación desde la vocación y desde el sentido de la justicia y como de esta filosofía del interés general. ¿Sabes? A veces uno empieza la carrera así y son pocas las personas que todavía tenemos como ese deseo como de ver bien a los demás y que nos importa demasiado el otro. Y en el transcurso de la carrera la gente muta a yo quiero, y no es por estigmatizar las firmas, porque las firmas son importantes, son relevantes y tienen su rol en la sociedad y tengo muchos amigos que trabajan en firma, pero, pero a veces esta filosofía de la competencia y como que lo económico es relevante, pero es como que se desdibuja como el aspecto como humano, Mm. como
público, o sea, el aspecto del interés general, o sea, se borra eso, o sea, tú terminas es persiguiendo el dinero y terminas persiguiendo un estatus y una posición y se te olvida la humanidad y se te olvida saludar a la persona que todos los días te está recibiendo en la oficina o a la persona que todos los días te está sirviendo un tinto y te da un abrazo. Entonces, como que yo siento que la justicia necesita de mejores seres humanos para que sea efectiva. Y mejores seres humanos significan valores y significa tener un sistema libre de corrupción. Ese es otro tema bastante difícil. Entonces, como que para que exista la justicia necesitamos gente con valores inamovibles y una institucionalidad que no se vea infectada por la ambición y la codicia que genera el poder y el dinero, que en exceso vuelven a las personas otra cosa. Ujú. O sea, al final, cuando tú me decías como, bueno, pues si tú y yo seremos unas guías hablando, pero Daniela está en Puerto Colombia y Jordan está en Roma, pues, o sea, La verdad es mientras que que es de pronto así, repitan nuestros valores, claro, no claro. sé. No, y lo peor es de todo es que es así y las IAs nos están doxeando en este momento de que realmente nosotros estamos cada uno pues en otra parte, en otro cuento y están aquí charlando de vainas Claro, que capaz si nos cancelan o nos claro. funan, pero bueno. No mentiras, no, no, tienes toda la razón, o sea, y de hecho, pues ese es un poquito el tema y el mensaje que yo creo que es bien importante tener, ¿no? O sea, como que realmente pensarnos en un mundo donde quisiéramos vivir, donde nos sintamos, o sea, Es sintamos agradable vivir, pero para lograrlo y para que nos podamos pensar en un mundo así, ¿cierto? Donde puedan crecer nuevas generaciones que estén seguras, que no tengan esta así falta de es. de bienestar, pues que tenemos que plantearnos en el desafío de generar mejores personas, ¿sí? Más allá del De rol, acuerdo. los médicos, los psicólogos, los ingenieros, todos siempre. Y no olvidar Necesitamos ser que, mejores personas, claro, y no total. No olvidar nos cuesta que nada ser buena persona, no cuesta, nada. no, yo creo que sí cuesta mucho y por eso no es tan común. O sea, mentiras, es muy común, pero a veces como que se ve Eso más debería lo ser otro. otro capítulo del podcast, Claro, porque claro, para tenemos que mí hablar de ser eso. buena persona no cuesta nada, no Sí, cuesta nada. O sea, para mí es un tema de reconocer al otro como otro ser humano y ya, ajá, y la importancia, o sea, tú tener el valor de si yo puedo hacerle la vida más fácil a esta persona, se la voy a hacer más fácil. claro. Esta persona viene a mí con un problema y yo sé la respuesta a ese problema. Es más, sé que con un clic o con 2 clics o en 3 minutos le resolví el problema. ¿Por qué no lo voy a hacer? Ujú. Entonces, el problema está cuando yo monetizo esto y además de monetizarlo, lo problematizo y porque Y ya, le, si le, yo le empiezo a metes un montón de problematizar. requisitos, de barreras y Exacto. cosas y ¿Por toda qué? la vaina. Porque más allá de ayudar a la persona a solucionar el problema, pues obviamente vivimos en una economía donde necesitamos trabajar y necesitamos el dinero. Pero entonces nos empieza a dejar de importar lo que el otro como ser humano necesita y lo que nosotros podríamos hacer por ese ser humano. Y solo nos interesa el valor económico que nos representa lo que vamos a hacer por ese ser humano. Y yo creo que ahí está nuestro problema. O sea, tenemos que ser, o sea, trabajemos, podemos acumular riqueza, podemos ahorrar, podemos trabajar Claro. y tener iniciativas que nos generen dinero porque en este momento estamos en un sistema que nos exige eso, pero ser buena persona de verdad que no te cuesta nada, no te cuesta nada Sí, eso es y la le verdad hace es la muy vida más cierto. fácil a los demás. Y te la compro, y te la compro. Y de hecho, pues también como para cerrar un poquillo ahí, de aquí no se escuchará alguien que es ultracapitalista, pero así a morir y dirán, estos son no sé qué. No, a ver, es lícito enriquecerse si usted encuentra ese valor agregado y lo puede explotar, Total, obviamente. El tema es que mi total, crítica, por ejemplo, respecto de los servicios legales es que el motivo para encarecerlo ha sido complejizarlo. Y yo siento que eso es uno darse mala vida porque al revés, si yo puedo cobrar bien, siendo inteligente para prestar el servicio, donde el de costo sea acuerdo, menor y seas más productivo y demás, eso va a hacer que el dinero, pues, incluso se vea más, porque te va a costar menos, vas a requerir menos tiempo, vas a poderle de dedicar acuerdo, tiempo a tu familia, a tus hijos, a tus hobbies, a lo que tú total, quieras. O sea, eso es bienestar. El bienestar no es, no, si tan chévere, quítese todo, despójese de lo material. No, es muy difícil porque pues estamos criados en una sí, sociedad así.
pero es Me como, encanta. como usted hace para totearla, hacer plata, pero sin que el precio que usted tenga que pagar, el sacrificio que usted tenga que pagar es su vida, su familia, sus hobbies, su Así felicidad y su salud mental. total. Ese creo que es un Me poquito encanta. el secreto, ¿no? Sí, Em, me encanta. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo de volvamos todo más sencillo. Igual, esto tiene un precio, este trabajo tiene un precio. O sea, nosotros queremos trabajar y queremos percibir ingresos y vivir bien, pero no tenemos que hacerlo más complejo. y no, Y quiero al llevarte el revés. tema de las capacitaciones porque yo estuve con la universidad, una Ah, universidad sí, tú muy hiciste con buena, la y Jave, ¿no? ellos Javeriana, y ellos me dijeron: "Mira, nosotros habíamos pagado un diplomado y nunca nos enseñaron todo esto que tú nos estás enseñando, la amamos". Ujú, Entonces, como que yo decía: "Guau", o sea, las personas a veces prestan un servicio y cobran carísimo por ese servicio y le dan su valor y está bien, vivimos en un libre mercado, pero es bien interesante como que no le damos la solución a las personas y no se las damos de una manera sencilla, sino que las volvemos muy complejas o sencillamente no le damos la solución y la persona se queda insatisfecha. Y claro. eso yo creo que pasa un poco con el derecho. El derecho un poco es eso, como que yo siento que le invierto demasiado tiempo, demasiados gastos y no siempre, pero muchas veces las personas tienen esta sensación de que no valió la pena o que no obtuve la solución o el resultado que quería porque fue demasiado complejo llegar a algo. Y a veces ese algo no compensó todo lo que a mí me costó llegar a ese resultado. Por eso como que la conclusión, como a la que vamos un poco, que salimos de la IA como a problematizar toda esta cuestión es, ojalá podamos hacer de nuestro trabajo algo más sencillo y algo menos complejo y más eficiente. Ojalá las personas Claro. puedan ver sus soluciones y puedan ver una mejora en su calidad de vida y así mismo tú estás trabajando y también estás mejorando tu calidad de vida. Pero todo esto sin tener que problematizar y complejizar todo a tal punto que la persona ni ve cuál fue la solución, ni la entendió. Ujú. Entonces, esa no es la idea. Ojalá el derecho en 5 años sea como nosotros Más simple, lo ¿no? pintamos, Sí. más simple. No, total. Y yo creo que lejos, o sea, creo que nunca nos fuimos de la IA porque la IA hace parte de esto. O sea, cada herramienta, como tú la uses para tu vida y para tu salud y para tu bienestar, es súper válida. Sí. Ahora, la invitación es dejen de usarla para escribir correos. O sea, no gasten agua en escribir un correo. Si un correo es tan sencillo, usted evítese toda la parafernalia y pida la cosa. Ya. Es formal, sea directo. De hecho, hay un estudio que dice que, o sea, que lo hicieron Qué empresas alemanes fuerte que eso. hacen negocios en Colombia. Los alemanes se Sí. sorprenden el tiempo que pierden leyendo emails de personas que son de acá, porque uno, hola, muy buenos días, espero que estés muy bien, que Dios te Más cultural. bendiga, que ta, 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 ta. No, y a lo último, Así. después de todo el chorro, le dice, oye, y es que necesito, si tú me puedes hacer de pronto el favor y me regalas esto, porque tal cosa, ¿no? Por Y favor, y qué pena contigo, y claro, perdón si te no quiero molesté. molestarte, sí, perdón la hora, no sé qué. No, los alemanes Yo son, no culto. oye, necesito esto, ¿me lo puedes facilitar? Pa, se fue y como que muy, muy rápido, muy puntual y pues eso también hace como que uno A también veces. incluso sea más productivo, ¿no? Entonces, Dani, quiero agradecerte por aceptar la invitación, por estar aquí en Charla Legal. Creo que quedó un Gracias episodio a bastante ti. bonito. De hecho, te decía al principio como que tanto tiempo porque revisé mis apuntes y dije, esto es imposible de agotarlo en una hora de charla. Entonces, No, imposible, imposible. Nos quedamos con muchas cosas de qué hablar, pero qué bonito todo de lo que hablamos. De verdad, sí, muchísimas gracias. espero que a las personas les haya sido también o sea, de mucha guía, de mucha ayuda y pues a ti agradecerte por estar acá, por tu tiempo. Gracias. Y pues nada, quedas más que invitadísima cuando quieras venir o cuando quieras volver con las puertas abiertas. Y sobre todo, antes de ya como cerrar, pues no sé si nos quieras dejar tus redes sociales para que la gente vaya y pues te dé mucho cariño y te siga y todo el tema. Pues claro que sí, están súper invitados e invitadas a mi Instagram, a mis redes sociales. Me van a encontrar en todas partes como Daniela Mesa Giraldo, muy sencillo, así aparezco en todas mis redes sociales. Van a ver contenido de inteligencia artificial,
queremos capacitar, queremos enseñar, pero qué bonito y qué importante también es problematizar y cuestionarnos como lo estamos haciendo ahorita. Y Jordan, de verdad te agradezco mucho. Yo me siento como viviendo como un sueño, una cosa toda rara, porque a veces tú estás ahí en el celular, en TikTok, en tu cama, como todos los días, y de repente uno empieza a arriesgarse y a decir, bueno, me voy a exponer y voy a hablar y voy a informar o decir lo que sé o lo que conozco y pienso de esto. Y de repente me pareció tan chévere cuando tú me escribiste, porque yo ya te había visto en TikTok y yo decía, qué loco, uno a veces ve a las personas o las situaciones muy lejos, como súper alejadas, y de repente aquí estamos tú y yo terminando el podcast y no me lo puedo creer y te agradezco muchísimo por haberme escrito y por hablar de estos temas y qué importante es cuestionarnos y también estudiarlo y ver qué podemos hacer para hacer un uso más consciente y un uso responsable. Y total, Sí, mil, mil gracias, de verdad, a por ti, escribirme y por invitarme. no, a ti, Mil a ti. gracias. A ti y a mi comunidad de Charla Legal. Pues nada, como siempre, agradecerles por llegar hasta acá, por escucharse este episodio hasta el final. Ustedes saben que estamos intentando lograr un episodio a la vez. No, mentiras, estamos intentando cambiar vidas un episodio a la vez, cambiar esa mentalidad, atrevernos a hacer cosas diferentes, cosas nuevas, a cuestionarnos, porque creo que es válido y es lícito. No matarnos la cabeza con cosas, sino realmente hacerlo con un objetivo de hacer las cosas mejor, de trabajar por ese bienestar. No podemos hablar de innovación si no estamos bien nosotros. Por eso me gusta siempre verlo con la perspectiva desde las personas que somos y no desde lo que hacemos desde nuestro ámbito profesional. Y creo que eso ha sido Charla Legal en estos más de 100 episodios que a la fecha ya se encuentran publicados. Y pues nada, quiero dejar un mensajito, de pronto si alguien por ahí ve el episodio y dice, no, es que le están tirando a tal persona, no, nada es personal, nada aquí, yo nunca me meto en política, de hecho aquí nunca hemos tenido absolutamente nada de eso, más allá de que me han ofrecido pues tener ciertas personas aquí, porque siento lo que sí quiero hacer un llamado es a esa coherencia, ya que realmente nos enfoquemos en causas que, que, que más allá de si el tinte político o ideológico, lo que sea, que nos ayuden a crecer como sociedad, a pensar en un bienestar colectivo y que sí, porque pues para mí es muy jodido estar aquí hablando de vainas y luego ver que afuera en el mundo pues las cosas no están tan bonitas, no están tan bacanas, ¿no? Cuando uno creo que puede aportar un poquito desde su rol para que estas vainas pues empiecen a cambiar y que ojalá creo que estemos un poquito mejor en la medida de lo posible, ¿no? Y por último, dejando de lado este mensajito, nos vemos como siempre en un episodio nuevo, un episodio de Charla Legal. Espero que se disfruten como un poquito de esta nueva vibra que va a estar viendo el podcast, a ver si nos seguimos motivando para cumplir el reto que nos dejó Ana Marra desde Italia, España, que nos dijo, Jordan, tienes que llegar al episodio 200. No lo sé, Rick, no lo sé, pero haremos el esfuerzo. Y pues gracias a ustedes por estar acá. Recuerden que pueden dejarnos los comentarios. Ahorita en Spotify ustedes van a empezar a ver un montón de cambios porque llegaron nuevas funcionalidades para que sigan consumiendo charla legal. Entonces, pues ustedes saben que siempre estamos en vanguardia, siempre que somos casi que el primer producto tipo podcast de este estilo en nuestro sector que están probando todas las novedades. Pues van a estar viendo muchas cositas por ahí nuevas, clips, porque ahorita Spotify tiene contenido vertical, entonces van a tener todo eso ahí. Y no olviden que nos pueden calificar, nos pueden comentar, siempre los estamos leyendo, los escuchamos y todo lo que ustedes nos dicen pues tratamos de aplicarlo siempre que sea en pro de mejorar el producto. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. Chao, gente.